Buen día, nosotros les vamos a hablar de aguas residuales municipales. Somos el equipo 3 que lo conforma Ansaldo Morales Alejandro, Rodríguez Aguilar Shasta Jimena, Ortega Valentino Rolando, del Castillo Martínez David y Carrasco Zamora Diego. Introducción. Tratamiento de las aguas residuales municipales. El tratamiento de aguas residuales en nuestra ciudad ha sido desde siempre uno de los servicios a los que menos atención se ha dado. A pesar de que son bien conocidos los efectos negativos que se derivan de descuidar la calidad del agua de los sistemas naturales, lo cual incide directamente en la degradación de los sistemas de salud pública. Composición y características de las aguas residuales municipales. Conforme a la Ley de las Aguas Nacionales LAN, se define a las aguas residuales como las aguas de composición variada, provenientes de las descargas de uso público urbano, doméstico, industrial y en general cualquier uso. Aguas residuales municipales son aquellas procedentes de zonas residenciales, instalaciones públicas o de recreo y comerciales o similares. El agua residual municipal fresca y recién generada presenta un color gris y olor a queroseno, pero al pasar el tiempo de ser generada se vuelve séptica y pestífera, con un olor sulfídrico y de característico color negro. Aguas residuales industriales son aquellas generadas por la industria, lo cual significa que en muchas ocasiones deben ser tratadas por las mismas fuentes que las generan antes de poder ser descargadas al alcantarillado municipal. Esto debido a la posible presencia de metales pesados o compuestos tóxicos y peligrosos, como fenoles y compuestos tóxicos orgánicos que no pueden ser removidos mediante los tratamientos convencionales de aguas residuales. Siguiente. Contaminantes de importancia en el tratamiento del agua residual. Existen varios contaminantes de interés en el tratamiento de aguas residuales municipales, los cuales se presentan: contaminantes y razón de importancia, sólidos en suspensión. Pueden conducir al desarrollo de depósitos de fango y de condiciones anaerobias cuando se vierte agua residual sin tratar. Materia orgánica biodegradable, compuesta principalmente por proteínas, carbohidratos y grasas animales. La mayoría de las veces se mide en términos de DBO y DQO. Si se descarga al entorno sin tratar, su estabilización biológica puede llevar al agotamiento de los recursos naturales de oxígeno y al desarrollo de las condiciones sépticas. Patógenos. Pueden transmitirse enfermedades contagiosas patógenas presentes en el agua residual. Nutrientes. Tanto el nitrógeno como el fósforo, junto con el carbono, son nutrientes esenciales para el crecimiento. Cuando se vierten en el entorno acuático, estos nutrientes pueden llevar el crecimiento de una vida acuática no deseada. Cuando se vierten al terreno en cantidades excesivas, también pueden conducir a la contaminación del agua subterránea. Siguiente. Materia orgánica refractaria. Esta materia orgánica tiende a revestir los métodos convencionales de tratamiento. Ejemplos típicos son los agentes termoactivos, fenoles y pesticidas agrícolas. Metales pesados. Los metales pesados son añadidos frecuentemente al agua residual en el curso de ciertas actividades comerciales e industriales, y puede que deban ser eliminados si se va a reutilizar el agua residual. Sólidos inorgánicos disueltos. Los constituyentes inorgánicos tales como el calcio, sodio y los sulfatos se añaden al agua de suministro como resultado del uso del agua y pueden que deban eliminarse si se va a reutilizar el agua residual. De los contaminantes presentados, los sólidos suspendidos, la materia orgánica biodegradable y los organismos patógenos son los de mayor importancia. Y es por esto que la mayoría de las instalaciones de manejo de aguas residuales son diseñadas para su remoción. Siguiente. Características. Características de las aguas residuales. Se presentan a continuación algunas de las características más significativas de las aguas residuales municipales. Características físicas. La característica física más importante del agua residual es su contenido de sólidos totales, el cual está compuesto por materia flotante y materia de suspensión, en dispersión coloidal y en disolución. Otras características físicas son
Temperatura. Puede ser mayor que la del agua para el abastecimiento, debido principalmente a las descargas de agua caliente provenientes del uso doméstico y la industria. La medición de este parámetro físico es de suma importancia, ya que los principales procesos biológicos para el tratamiento de las aguas residuales dependen de la temperatura. Esta afecta directamente las reacciones químicas y las velocidades de reacción que se encuentran entre 13 y 30 grados centígrados. Color. Los principales motivos que dan color al agua residual son los sólidos suspendidos, la materia coloidal y las sustancias en solución. En general, el color es un buen parámetro para estimar la condición de las aguas residuales. Un color gris claro es característico de aguas que han sufrido algún grado de descomposición o que llevan poco tiempo en los sistemas de recolección. Si es de color gris oscuro o negro, se trata de aguas sépticas que han sufrido una fuerte descomposición bacterial bajo condiciones anaerobias. Olor. El olor característico de las aguas residuales frescas es en general inofensivo, pero una gran variedad de compuestos malolientes son liberados durante el proceso de degradación biológica bajo condiciones anaerobias. Pásale al siguiente, por favor. Sólidos en todas sus formas. En la caracterización de las aguas residuales es común remover los materiales gruesos antes de analizar sólidos en la muestra. Sólidos totales. Residuo remanente después de que la muestra ha sido evaporada y secada a una temperatura específica, generalmente de 103 grados centígrados a 105. Sólidos volátiles totales. Sólidos que son volatilizados e incinerados cuando los St son calcinados. 500 más menos 50 grados centígrados. Sólidos fijos totales. Residuo que permanece después de incinerar los Sts. De igual forma 500 a más menos 50 grados centígrados. Sólidos suspendidos totales. Fracción de St retenido sobre un filtro con un tamaño de poro específico medido después de que ha sido secado a una temperatura específica. Sólidos suspendidos volátiles. Estos sólidos son volatilizados e incinerados de la fracción del SST 500 más menos 50 grados centígrados. Sólidos suspendidos fijos, residuo remanente después de calcinar SST. Sólidos disueltos totales, sólidos que pasan a través del filtro y luego son evaporados y secados a una temperatura específica. Sólidos disueltos volátiles, sólidos que pueden ser volatilizados e incinerados cuando los SDT son calcinados. Sólidos disueltos fijos, SDF. Residuo remanente después de calcinar los SDT. Sólidos sedimentables. Sólidos suspendidos expresados como ml-l que se sedimentan en un periodo de 1 hora. Ponle la siguiente, por favor. Características químicas. Los constituyentes químicos de interés comprenden nutrientes, constituyentes no metálicos, metales y gases. Entre los nutrientes está el amoníaco libre, nitrógeno orgánico, nitritos, nitratos, fósforo orgánico y fósforo inorgánico. Demanda bioquímica de oxígeno o DBO. La DBO es el método de campo más usado en el tratamiento de aguas residuales. Se coloca una pequeña muestra de agua residual en una botella de volumen aproximado de 300 mililitros. La botella se completa a volumen utilizando agua saturada con oxígeno y con los nutrientes necesarios para el crecimiento biológico. Debe medirse la concentración inicial del oxígeno disuelto. Después de incubar las muestras 5 días, a una temperatura de 20 grados centígrados, se mide la concentración de oxígeno de nuevo. Carbono orgánico total. La prueba del COT es usada para medir el carbono orgánico total presente en una muestra acuosa. La siguiente, por favor. Características biológicas. Las características biológicas de las aguas residuales son de gran importancia en el control de enfermedades causadas por organismos patógenos de origen humano y por el papel activo de las bacterias. Organismos patógenos. Los organismos patógenos que se encuentran en las aguas residuales provienen principalmente de los desechos humanos.
ya sea que estén infectados o que sean portadores de alguna enfermedad determinada. Las principales clases de organismos patógenos que pueden encontrarse en las aguas residuales son bacterias, parásitos, protozoarios, helmintos y virus. Tratamientos más comunes empleados. El cribado. Cribado se refiere a la operación unitaria que se encarga de retener sólidos de cierto tamaño que arrastra el agua residual. Desalinización. Inmediatamente después de las rejillas del cribado se colocan los desarenadores. El objetivo principal de separar la arena presente en el influente de aguas residuales es evitar los depósitos de arena en los tanques de aireación, obstrucción de tuberías y desgastes en los equipos mecánicos y electromecánicos. Sedimentación es la separación de las partículas suspendidas más pesadas que el agua mediante la acción de la gravedad. Actualmente es una de las operaciones unitarias más utilizadas en el tratamiento de aguas residuales. La siguiente, por favor. Procesos unitarios biológicos. Los objetivos que persigue el tratamiento biológico del agua residual son la coagulación y eliminación de los sólidos coloidales no sedimentarios. En el caso del agua residual doméstica, el principal objeto es reducir el contenido orgánico y en algunos casos... Amiga. ¿Qué pasó? Otra vez que se te cortó un cacho de esto. ¿Quieres que lo vuelva a decir? Sí, porfa. Va. Cámara. ¿Ya? Ya. Procesos unitarios biológicos. Los objetivos que persigue el tratamiento biológico del agua residual son la coagulación y eliminación de los sólidos coloidales no sedimentables y la estabilización de la materia orgánica. En el caso del agua residual doméstica, el principal objetivo es reducir el contenido orgánico y en algunos casos nutriente como el nitrógeno y el fósforo. Trenes de tratamiento. Un sistema de tratamiento está compuesto por una combinación de operaciones y procesos unitarios diseñados para reducir ciertos constituyentes del agua residual a un nivel aceptable. Tratamiento primario. El objetivo del tratamiento primario es remover materiales sólidos del influente de a la planta. Un sistema primario típico remueve aproximadamente la mitad de los sólidos suspendidos del influente a la planta y la DBO asociada con estos sólidos es de aproximadamente 30% de la DBO del influente. Componentes del tratamiento primario de aguas residuales. El agua residual contiene una variedad de sólidos de distintas formas, tamaños y densidades. Para su remoción se requiere una combinación de operaciones unitarias, cribado, desalinización y sedimentación de partículas. La siguiente, por favor. Tratamiento secundario. El efluente del tratamiento primario todavía contiene normalmente entre 40 y 50% de los sólidos suspendidos que contenían al momento de ser ingresados a la planta de tratamiento, y virtualmente todos los compuestos orgánicos e inorgánicos disueltos. A los procedimientos de remoción de compuestos orgánicos se les denomina tratamiento secundario y lleva a cabo mediante el empleo de una combinación de operadores y procesos unitarios tales como coagulación, filtración, oxidación química, absorción con carbono y otros procesos para remover sólidos y reducir la DBO a niveles aceptables. Tratamiento biológico. En ese tratamiento los microorganismos presentes en el agua residual utilizan los compuestos orgánicos como alimento y los transforman en células biológicas denominadas biomasa. Debido a la diversidad de sustancias orgánicas presentes en las aguas residuales, se requieren diversos tipos de microorganismos para llevar a cabo el tratamiento, pues cada tipo particular requiere la fuente de alimento más adecuada a su metabolismo. A esto se le llama cultivo mezclado. Este contiene además diversos tipos de depredadores que son microorganismos que se encargan de devorar a otras especies. Pon la siguiente, por favor. Sistemas de cultivo suspendido. En este tipo de sistema los microorganismos se encuentran suspendidos en el agua residual
ya sea en racimos de células denominados flóculos o como células individuales. Existen 3 tipos individuales de reactores para los sistemas de cultivo suspendido: completamente mezclados, sin recirculación de lodos, completamente mezclados con recirculación de lodos, y de flujo pistón sin recirculación de lodos. Sistema de lodos activados. Después de pasar al agua residual por un proceso de tratamiento primario, cuando se agita en presencia de oxígeno se forma un flóculo de lodo en el que se desarrollan muchas bacterias y organismos vivientes, como lo cual el flóculo se vuelve activo al oxidar y absorbe materia orgánica. De lo anterior se deriva el nombre de lodo activado. Estanques y lagunas. Otro tipo común de sistemas de cultivo suspendidos son los estanques y las lagunas. Los estanques, conocidos también como estanques de estabilización, estanques de oxidación y lagunas de alcantarillado, consiste en grandes embalses construidos de tierra con poca profundidad, los cuales retienen el agua residual el tiempo suficiente para que lleve a cabo el proceso de purificación natural. Y desinfección del efluente. La desinfección es el último paso del tratamiento secundario y lleva el propósito de destruir cualquier organismo patógeno que pudiera haber sobrevivido al proceso de tratamiento. Este paso es de particular importancia para los casos en que el efluente es descargado en un cuerpo receptor que se utiliza para actividades recreativas o de consumo humano, en alguna comunidad localizada aguas abajo. La siguiente, creo que es la imagen. Y la siguiente. Legislación en materia de control de la contaminación del agua. Tratamiento y reuso de las aguas residuales. Ley de Aguas Nacionales. La Ley de las Aguas Nacionales establece la propiedad originaria de la nación sobre las tierras y aguas, y expresa el dominio de estas sobre las aguas nacionales es inalienable e imprescriptible. El artículo 86 de la Ley de las Aguas Nacionales se establecen las atribuciones de la Comisión Nacional del Agua. Promover y, en su caso, ejecutar y operar la infraestructura federal y los servicios necesarios para la preservación, conservación y mejoramiento de la calidad del agua en las cuencas hidrológicas y los acuíferos. Formular y realizar estudios para evaluar la cantidad de los cuerpos de aguas nacionales. Formular programas integrales de protección de los recursos hídricos en cuencas hidrológicas y acuíferos. Establecer y vigilar el cumplimiento de las condiciones particulares de descarga que deben satisfacer las aguas residuales, de los distintos usos y usuarios. Vigilar, en coordinación con las demás autoridades competentes, que se cumplan las normas de calidad del agua en el uso de las aguas residuales. Ponla la siguiente, por favor. Son las 3 normas oficiales mexicanas en la materia de control de descargas de aguas residuales, cuya finalidad es prevenir y controlar la contaminación de las aguas y son de observación obligatoria para aquellos responsables de las descargas. Las 3 normas oficiales son NOM 001 ECOL 1996, NOM 002 ECOL 1996 y la NOM 003 ECOL 1997. Por otro lado, en lo que se refiere a sólidos provenientes del desasolve de los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, de las plantas potabilizadoras y de las plantas de tratamiento de aguas residuales, se dispone de la norma oficial mexicana NOM 004 Semarnat 2002. NOM 001 ECOL 1996 establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales vertidas a aguas y bienes nacionales, con el objeto de proteger su calidad y posibilitar sus usos. NOM 002 ECOL 1996 controlar la contaminación de las aguas y bienes nacionales, así como proteger infraestructura de dichos sistemas, y es de observación obligatoria para los responsables de dichas descargas.
NOM 003 ECOL 1997. Esta norma oficial mexicana establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reusen en servicios al público con el objeto de proteger el medio ambiente y la salud de la población, y es de observación obligatoria por las entidades públicas responsables de su tratamiento y reuso. NOM 004 Semarnat 2002. Esta norma oficial mexicana establece las especificaciones y los límites máximos permisibles de contaminación en los lodos y biosólidos provenientes del desasolve de los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, de las plantas potabilizadoras y de las plantas de tratamientos de aguas residuales. Tratamiento de aguas residuales a pendejo. De aguas residuales municipales, características regionales de la Ciudad de México. Las características físicas de la Ciudad de México se conforman de 16 delegaciones, una altitud de 2.240 metros y una extensión territorial de 1.486.45 kilómetros. Delegaciones públicas de la Ciudad de México y sus respectivas extensiones territoriales. Tenemos Azcapotzalco, Coyoacán, Coajimalpa. Y aquí tenemos la tabla de cada uno de los territorios por delegación. Continúa la tabla. Y aquí tenemos un mapa de los cauces de la Ciudad de México, tomando como el punto A, Chinapería de Xochimilco, punto B, Chinampería de Tláhuac, C, Humedales de Tláhuac, D, Chimantería de Mixcoac, y los nombres de los ríos, que por lo pronto deben ser subterráneos. El abastecimiento de agua potable. El agua es suministrada 33.000 litros por segundo. Un porcentaje desinfectado para consumo humano es del 98.3%. La dotación de agua por habitante es de 322 litros. Porcentaje de viviendas de la Ciudad de México con servicio de agua entubada es del 96.9%. Alcantarillamiento y tratamiento de aguas residuales. En porcentaje de viviendas en la Ciudad de México con servicio de drenaje es el 99%, aguas residuales generadas en la Ciudad de México es de 22.462 litros por segundo. El agua residual colectada en la Ciudad de México es de 22.121 litros por segundo. Plantas de tratamiento de aguas residuales municipales en operación en la Ciudad de México es de 23. Capacidad instalada de tratamiento es de 6.770.5 litros por segundo. El caudal tratado de aguas residuales es de 3.329 litros por segundo. La cobertura de tratamiento por extensión territorial en la Ciudad de México es de 15.1%. Las plantas de tratamiento de aguas residuales industriales tenemos 152. Capacidad instalada de tratamiento es de 546.2 litros por segundo. El agua facturada a nivel mensual son 6.986.7 millones de pesos y el porcentaje de recaudación es de 68%. Se conforma de la recolección. En la Ciudad de México se generan diariamente alrededor de 12.000 toneladas de residuos sólidos, las cuales son recolectadas por medio de un parque vehicular integrado por 2.090 unidades recolectoras con distintas capacidades que van de 0.5 hasta los 18 metros cúbicos, dependiendo del tipo de contenedor que transporten o del tipo de vehículo, y una plantilla de personal de más de 7.000 trabajadores de 16 delegaciones en la Ciudad de México. La transferencia es el segundo paso y en la Ciudad de México cuenta con 3 estaciones de transferencia que son instalaciones intermedias entre las diversas fuentes generadoras de residuos sólidos y las plantas de selección o el sitio de disposición final. Su objetivo principal es incrementar la eficiencia del servicio de recolección en la medida que los vehículos recolectores reducen los tiempos para la descarga de sus residuos, ya que en vez de trasladarse hasta las plantas de selección o los sitios de disposición final, recurren a la estación de transferencia ubicada en una demarcación o bien a la más cercana a su ruta de trabajo para descargar sus residuos en los tractocamiones que transportan un volumen equivalente a 4 o 5 camiones recolectores, ya sea a plantas de selección o al sitio de disposición final. La tercera es la selección. El Distrito Federal cuenta actualmente con 3 plantas de selección de residuos urbanos, conjunta de 6.500 toneladas por día.
Estas 3 plantas se ubican en Bordo Poniente, San Juan de Aragón y Santa Catarina. En estas instalaciones se recuperan más de 20 materiales reciclables que son comercializados en la Ciudad de México y sus alrededores por gremios de selectores. El material no recuperado o rechazado se transporta al sitio de disposición final Bordo Poniente. La disposición final, que sería el cuarto paso. La Dirección General de Servicios Urbanos es la responsable de la disposición final de los residuos sólidos generados en la Ciudad de México, teniendo actualmente como único sitio para tal fin el relleno sanitario Bordo Poniente. La cuarta etapa. Actualmente tiene una recepción diaria de aproximadamente 12,000 toneladas al día de residuos sólidos. Tenemos aquí fuentes de abastecimiento de la Ciudad de México. Tenemos como la mayor fuente el sistema Cutzamala, que son 9,575 metros cúbicos por segundo. El que le sigue es el Barrientos y Riscos de 2,239. Y Sistemas de Aguas del Sur, que son el punto 382 metros cúbicos sobre segundo. Eso es por gente externa a la Ciudad de México. Fuentes operadas por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México es el Sistema Lerma, de 3,832 metros cúbicos sobre segundo. El Sistema Chiconautla, que es de 1,402. Y después tenemos las fuentes ubicadas dentro de la Ciudad de México, que están Azcapotzalco, Pozos a la Red Norte, Pozos a la Red Centro, Red Sur, Red Oriente, Red Poniente, Río Magdalena y Manantiales, que esto suma un total de 14,908 metros cúbicos sobre segundo. La infraestructura para el abastecimiento de agua potable en la Ciudad de México es de aproximadamente una red primaria de 1,048 kilómetros, longitud aproximada de la red secundaria de abastecimiento es de 12,278 kilómetros, longitud aproximada del acueducto perimetral es 34 kilómetros, tanques de almacenamiento tenemos 295, plantas de bombeo 254. El sistema de drenaje de la Ciudad de México está conformado por una longitud primaria de 2,087 kilómetros, una red secundaria de 10,237 kilómetros, longitud de colectores marginales es 144 kilómetros, plantas de bombeo urbanas 87, tanques de tormenta 10, presas 21, lagos de regulaciones 10, longitud del drenaje profundo es 165 kilómetros. Los datos generales son, tenemos los nombres de los túneles, los diámetros, capacidades de conducción, profundidad promedio, longitud de proyecto y longitud de operación. Esta es lo que se continúa de la tabla, teniendo como en último lugar Cuautepec, siendo una de las poblaciones más marginadas en la Ciudad de México. El trazo del túnel emisor del Oriente, lo podemos ver aquí. Ahora toca la parte de sistemas de aguas tratadas y municipales con las plantas de tratamiento de aguas residuales en las delegaciones de la Ciudad de México. Siguiente. A continuación vemos la descripción del sistema de tratamiento de aguas residuales en la Ciudad de México, en la cual sus antecedentes muestran que en 1956 se puso en marcha la planta de tratamiento de aguas residuales, por sus iniciales PETA, en Chapultepec, que fue la primera planta de tratamiento en el Distrito Federal y en la República Mexicana, para aprovechar y reusar aguas tratadas. La construcción fue con la necesidad de aprovechar las aguas residuales generadas en toda la Ciudad de México. Siguiente. La PETAR. A finales de la década de los años 50 del siglo pasado se inauguraron las PETAR de la Ciudad Deportiva, San Juan de Aragón y Coyoacán. En la década de los 70 se dio un desarrollo del sistema de tratamiento de aguas residuales con motivo del inicio de la operación de la PETAR Cerro de la Estrella, que en su momento fue la planta más grande de la República Mexicana. Hasta el año 1988 se tenían en servicio 9 plantas de tratamiento, las cuales resultan insuficientes para cubrir las necesidades de tratamiento del agua residual en la Ciudad de México. Las últimas 3 instalaciones construidas han sido San Lorenzo, El Llano y Santa Marta. Fueron diseñadas para remoción de nutrientes en el agua tratada. En el caso de Santa Marta, su
efluente es utilizado para contacto indirecto, ya que se utiliza en sanitarios del Ceferezo. Siguiente. Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMES por sus iniciales, cuenta con 25 plantas de tratamiento de aguas residuales. Los principales usos del agua tratada son riego de aguas verdes y llenado de lagos recreativos, consume aproximadamente el 45% del agua tratada producida por el SACMES. Riego agrícola consume el 35%. Uso industrial y comercial 20%. Incluye lavado de vehículos, desasolves, industrias textiles, metalmecánicas, papeleras, farmacéuticas, usos sanitarios, entre otros. Siguiente. Su infraestructura, de acuerdo con el tipo de tratamiento, las 25 plantas que opera el SACMES se dividen como se muestra a continuación. 17 plantas de tratamiento a nivel secundario por el proceso convencional de lodos activados o alguna de sus modificaciones, en las cuales se encuentran Chapultepec, Bosques de las Lomas, Tlatelolco, San Juan de Aragón, Pemex Picacho, Abasolo, Zícalo, Parres, Reclusorio Sur, La Lupita, San Nicolás Tlatelolco, San Andrés Mixquic, San Lorenzo, Santa Marta, Acueducto de Guadalupe, Ciudad Deportiva y Coyoacán. Luego siguen con 4 plantas de tratamiento terciario, teniendo como base el proceso convencional de lodos activados y filtración en medio dual, en las cuales están Cerro de la Estrella, San Luis Tlaxiatemalco, San Pedro Atocpan y Mixquic. 3 plantas de tratamiento terciario, teniendo como base el proceso convencional de lodos activados, filtración en arena o zeolita y absorción en carbón activado, son Picos Iztacalco, El Rosario y Santa Fe. Y finalmente una planta de tratamiento primario, reactor anaeróbico en flujo ascendente, Rastro Milpa Alta, fuera de servicio actualmente. Siguiente. En todas las instalaciones se cuenta con pretratamiento para eliminar arenas y material flotante. La desinfección se lleva a cabo por medio de cloración. Para el abasto de agua residual a las plantas se dispone de 6 rebombeos de agua residual, 16 kilómetros de líneas de conducción de agua residual a presión, y para la distribución de agua se tienen 174 kilómetros de red primaria de agua residual tratada, 680 kilómetros de red secundaria de agua residual tratada, 14 rebombeos de agua residual tratada, no se incluyen los operados por otras instituciones, 12 tanques de almacenamiento, 13 cuellos de garza y 2 cárcanos de agua tratada. Siguiente. Las plantas de Chapultepec, Ciudad Deportiva, San Juan de Aragón, Coyoacán, Rosario Escaposalco, San Luis Tlaxiatemalco, Tlatelolco y Bosques de las Lomas han sido rebasadas por la demanda de los usuarios en estas instalaciones, por lo que se requiere la ampliación de las instalaciones o adecuarlas para que puedan procesar un mayor caudal de agua residual acorde a la demanda actual y futura. Siguiente. Las plantas de tratamiento operadas por el SACMES, que a continuación se presenta la información fundamental de la planta de tratamiento de aguas residuales PETAR de Bosques de las Lomas operadas por el sistema de aguas. Siguiente. Se muestra la información básica de la PETAR de Bosques de las Lomas. La eficiencia de la operación, el gasto de operaciones bajo respecto al del diseño debido a que los 3 trenes de tratamiento disponibles solo se utiliza uno, mientras que los otros 2 tienen la función de tanques de almacenamiento. En el área de influencia tienen colonias de Bosques de las Lomas y sus alrededores, y el uso del agua tratada, riego de camellones en Las Palmas y reformas como autolavados, entre otras cosas. Esta planta de la PETAR en Bosques de las Lomas fue construida en el año 1973. Su gasto de diseño son 55 litros por segundo y su gasto de operación son 16 litros por segundo. Siguiente. Y aquí se muestra una vista general de la planta del tratamiento de Bosques de las Lomas, en la cual se muestra el único tren de tratamiento que se encuentra en funcionamiento es el del extremo izquierdo. Siguiente. Esa es toda mi parte. Diagnóstico del tratamiento de las aguas residuales municipales de la Ciudad de México.
Consideraciones técnicas. La operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales depende de la calidad y mantenimiento de su infraestructura que permite cumplir con su capacidad de diseño. Al mismo tiempo se requiere de sistemas de recolección de aguas residuales en condiciones que las abastezca adecuadamente. Las PTAR que operan actualmente en la Ciudad de México presentan en su mayoría fallas en el equipo mecánico, infraestructura que rebasa su vida útil y proceso de tratamiento fuera del servicio. Lo anterior representa un gran problema, pues suman el hecho en el que la entidad solo se trata del 15% de las aguas residuales que se generan diariamente. Las plantas se encuentran en un proceso de deterioro que merma lentamente la capacidad de tratamiento de las mismas, creando una diferencia cada vez mayor entre el gasto para el que fueron diseñadas y el gasto al que pueden operar. Comparación entre gastos de diseños y gastos de operación de las PTAR en la Ciudad de México. Ahí podemos ver la tablita. Siguiente, por favor. En la otra parte de la tablita. Siguiente, por favor. En la Ciudad de México se encuentra en penúltimo lugar de la cobertura de tratamiento de aguas residuales a nivel nacional, solo por encima de los estados de Yucatán y Campeche. Lo anterior es preocupante, ya que en la zona del centro del país y particularmente en la Ciudad de México es donde se concentra la gran mayoría de población del país y por lo tanto es la zona con mayor densidad de habitantes. Resulta preocupante que una de las ciudades más grandes y más pobladas del mundo trate únicamente el 15% de las aguas residuales generadas. En general, todas las plantas cuentan con un proceso similar, consiste en tratamiento primario, secundario biológico y desinfección con cloro. El tratamiento de las aguas residuales con reactores biológicos es uno de los que más se utilizan en las grandes ciudades, debido al poco espacio disponible para otro tipo de tratamientos que requiere grandes extensiones de terreno para su instalación. Y porque con este método se obtiene, en general, buenos resultados de la calidad del agua del efluente del tratamiento. Comparación de parámetros de calidad de influente y efluente de las plantas visitadas con los parámetros que acepta la NOM-001-ECOL-1996. Bueno, aquí podemos ver la tablita de parámetros de los lugares de la Ciudad de México donde se trata el agua. Siguiente, por favor. Comparación del parámetro de la calidad del influente y efluente de las plantas visitadas con los parámetros que acepta la NOM-003-ECOL-1997. Igual aquí podemos ver los parámetros de donde se trata el agua en la Ciudad de México. Siguiente, por favor. Debido a la antigüedad de los componentes de la mayoría de las plantas y al pobre o nulo mantenimiento, el equipo mecánico, la infraestructura y las tuberías se han ido deteriorando al punto de presentar fallas considerables, lo cual en algunos casos ha llegado a inhabilitar trenes de tratamiento completos, causando una baja considerable en la eficiencia de operación de algunas de las plantas. También se tienen problemas de pendientes negativas en algunas partes de la conducción de las aguas dentro de la planta, por lo que ha sido necesaria la instalación de equipos de bombeo adicionales para lograr que el agua pueda circular de manera eficiente a través de las diferentes etapas del tratamiento. En la planta de tratamiento Cerro de la Estrella se tienen problemas también como tanques de sedimentadores primarios fuera de servicio por fallas en los motores que mueven las dragas encargadas de la recolección. Además de que el proceso de ampliación de los reactores biológicos se llevan a cabo de forma lenta, por lo que existen actualmente algunos trenes de tratamiento fuera de servicio dentro de la planta. En San Lorenzo, la falta de mantenimiento ha causado una clausura total de uno de los trenes de tratamiento de los que dispone la planta, además de que los brazos mecánicos de los reactores biológicos de los trenes que se encuentran en operación actualmente presentan fallas mecánicas. Esta planta también tiene problemas de pendiente negativas en una de las conducciones de aguas residuales hacia uno de los tanques de sedimentación secundario.
debido al hundimiento ocasionado por tezontle colocado en una de las orillas de los terrenos de la planta. En la planta de tratamiento Bosques de las Lomas se tiene inicialmente 3 reactores biológicos con aireación superficial, de los cuales solo uno opera actualmente, mientras que los 2 restantes se utilizan como tanques de almacenamiento para el agua tratada. Bueno, esto sería todo de nuestra parte, les agradecemos su atención, hasta luego.